¿Qué tal, chicos de séptimo? Vamos a continuar entonces siempre con la lección uno de los números positivos y negativos, pero en este caso vamos a entrar a la sección 4, que tiene que ver con el valor absoluto. Un tema muy importante de entender desde el punto de vista de los números positivos y negativos. Hoy vamos a comprender el por qué. Nos vamos a remitir al ejemplo 1.20 de tu libro, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál número está más lejos de cero en la recta numérica? ¿El más 3 o el menos 3? ¿Qué crees tú? ¿Quién está más lejos con respecto al cero? Fíjate bien, que hay un punto de referencia. El punto de referencia es el cero. ¿Qué número estará más lejos? ¿El más 3 a partir del cero o el menos 3 a partir del cero? Miremos lo siguiente. Tenemos la recta numérica. Tenemos el cero como nuestro punto de referencia. Nuestro punto aquí es O, que representa el cero. Entonces nos preguntan, ¿qué número está más alejado del cero? ¿El más 3 o el menos 3? Si yo cuento los espacios, uno, 2, 3, hay una distancia de 3 desde el cero hacia la derecha. Si yo cuento hacia la izquierda, habrán uno, 2, 3 espacios también. Quiere decir entonces que están ¿a qué distancia? ¿Diferente distancia o igual distancia? Correcto, están a la misma distancia. Entonces, ambos números, el menos 3 y el más 3, se encuentran a la misma distancia con respecto al cero. Entonces, como respuesta están a igual distancia. Ahora bien, la distancia entre un número, y aquí es la conclusión de cómo definir un valor absoluto. La distancia entre un número y el cero en la recta numérica se llama valor absoluto de este número. Es decir, la distancia que hay de cualquier número cualquiera, el 1000, el 2000, el 10.050, cualquier número que esté referenciado en la recta numérica con respecto al cero, a eso se le llama valor absoluto. Es la distancia que hay desde el cero hasta ese número. El valor absoluto de un número se indica colocando el número entre dos barras. Entonces, para indicar que hay un valor absoluto, lo vamos a indicar entre dos barras, como a continuación vamos a mostrar. Aquí ya sabemos que entonces que la distancia que hay desde el cero hasta el menos 3 y la distancia que hay desde el cero hasta el 3 positivo es 3 unidades, pues lo podemos representar de la siguiente forma. El valor absoluto de más 3 es 3 y se representa como barras, mira aquí, barras. Cuando tú mires esto en matemáticas, estas barritas, significa valor absoluto. El valor absoluto de más 3 es igual a 3. También el valor absoluto de menos 3 es 3 porque la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 3 son 3 unidades. Y se representa como valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Porque lo que toma en cuenta el valor absoluto es la distancia. Olvidémonos ahorita del signo. Lo que está tomando en cuenta el valor absoluto es la distancia que hay desde el 0 hasta donde se encuentra ese número, ya sea en la parte positiva o ya sea en la parte negativa. Y el valor absoluto de 0 es 0 y se representa como valor absoluto de 0 que es igual a 0. O sea que el valor absoluto de 0 siempre va a ser 0. Muy bien, espero que hayas entendido esa parte. Ahora bien, como conclusión, el valor absoluto de un número es un número que resulta de eliminar el signo positivo o negativo del número, lo que te decía anteriormente. Porque lo que nos interesa es la distancia que hay desde el 0 hasta donde se encuentra ese número. Ahora bien, los números que están a la misma distancia del 0 se llaman números opuestos. Ejemplo, el más 3 y menos 3 son números opuestos. Otros números opuestos podría ser el más 10 y el menos 10. Son números opuestos. Es el mismo número pero con diferente signo. Podría ser el 1000, el más 1000 con el menos 1000. Son números opuestos. Otro número opuesto podría ser el más 71 y el menos 71. Son números opuestos que tienen la misma distancia con respecto al cero. Por eso es que se le llaman números opuestos. Dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto, lo que te decía. Ejemplo, el valor absoluto de menos 3 va a ser igual al valor absoluto de más 3, que es igual a 3. Es decir que
Siempre que miremos el valor absoluto, el resultado siempre nos va a dar un número positivo porque lo que estamos midiendo realmente es distancia. Vamos a hacer un par de ejemplos. Veamos en el ejercicio 1.15 de tu libro. Encuentra los valores absolutos de lo siguiente. Del primero, el valor absoluto de más 8. Entonces, como es una distancia, pues va a ser 8. El valor absoluto de menos 5, como es una distancia lo que yo estoy calculando, la distancia desde el 0 hasta donde se encuentra el menos 5 hay 5 unidades. Por tanto va a ser positivo 5. El valor absoluto de 0 ya vimos nosotros en teoría que es 0. El valor absoluto de menos 11, la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 11, ¿cuántas unidades hay en positivo? Ah, pues que 11. Pues me quedaría 11. El valor absoluto de 12, pues va a ser 12. El valor absoluto de menos 15, pues va a ser 15. El valor absoluto de menos 19 va a ser 19. Y el valor absoluto de 7 positivo va a ser 7. Otra forma de ver esta parte de los negativos es decir, lo mismo que decía por acá. Si yo tengo el valor absoluto de menos 15, ¿cuál es el opuesto de menos 15? Ah, pues que más 15. Y el valor absoluto de más 15, ¿quién es? 15. Por tanto, de esa forma podemos analizar los valores absolutos cuando tenemos números negativos. Espero que hayas comprendido esta cápsula. Nos vamos a quedar por acá y nos vamos a ver en la siguiente cápsula.